Paralelismo, dados segmentos proporcionales, primera parte. Tenemos el problema inicial. Nos plantea que en el triángulo ABC, los puntos D y E, que están sobre los segmentos AB y AC respectivamente, de tal forma que satisfacen que AD en razón de AB es proporcional o tienen la misma razón de proporcional con el segmento AE con AC. Entonces nos piden que utilicemos semejanza de triángulos para justificar que DE es paralelo a BC. Ok. ¿Qué se les ocurre o a qué le es familiar estas características en el triángulo y cómo podemos hacer para justificar que sean semejantes? Ujú. Para justificar que los triángulos sean semejantes y probar de que que DE es paralelo a ABC. ¿Qué información tenemos o qué conocemos? Sí, pero ya te vas sí, exacto. No, bueno, conocemos que dos lados, bueno, sobre el triángulo, en el triángulo ABC, conocemos que sobre el lado AB está el punto D y sobre el lado AC está el punto E. Y sabemos que guardan una razón de proporción de el segmento AD en razón de AB con el segmento sería AE, sería entonces, ¿verdad? AE sería el segmento AE con AC, guardan una razón de proporción. Así es. Sí, criterio de semejanza. Pero lo que queremos demostrar es que, o queremos justificar es, dice, justifica que DE, el segmento DE es paralelo a BC. Mira eso. Estas dos rayitas que aparecen acá significa que es paralelo. Sí, dígame, Catherine. Así es, ese es el criterio que se va a utilizar. Bueno, pero para demostrar que DE es paralelo a BC, hay que demostrar que los que se forman dos triángulos y lo vamos a hacer con semejanza. Entonces vamos a trazar el segmento DE. Sí, lo trazamos ese segmento. Trazamos el segmento de... Sí, ahí está. Bueno, una vez trazamos el segmento... Y ahora sí, no se ve. Probablemente alguien quiere ingresar. Veamos. Sí, pero no hay solicitud. Bueno, a saber qué pasó. Seguimos. Me la rebotó de nuevo. Vaya, aquí estamos de nuevo. Ok. Bueno, entonces trazamos el segmento DE y se nos forman dos triángulos. Se nos forma el triángulo ADE y el triángulo ya grande que está, ¿verdad? Es el ABC. Sabemos que el triángulo ADE, el triángulo DE está sobre el triángulo grande. Bueno, una de las cosas que sabemos es que este ángulo lo comparten en ambos triángulos. Bueno, entonces el ángulo A es compartido. En ambos triángulos. ¿Sí? Esta es la solución, ¿verdad? Ya vamos a la solución. Sí. Ok.
Si ambos, bueno, si el triángulo, perdón, si el ángulo A es compartido en ambos triángulos, recuerden, ¿verdad? Que queremos demostrar que el triángulo ADE es semejante al BC, al ABC. Bueno, tenemos eso. Y la otra información que tenemos es que los segmentos, el segmento AD del triángulo ADE es proporcional con el segmento AB del triángulo ABC. Al igual que sabemos que el segmento AE es proporcional con el segmento AC del triángulo ABC. Bueno, entonces tenemos esa otra cuestión. Ya lo sabemos de que AD es A, B, y esto guarda la misma razón de proporción con AE, es con AC, ¿sí? Ya por hipótesis, ¿verdad? Información ya dada, ya conocido. Bueno, sí, ya todo lo tenemos conocido. ¿Qué criterio podemos utilizar para decir de que los triángulos ADE es semejante al ABC? Así es, el triángulo ADE semejante, al triángulo ABC, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque en ambos triángulos comparten el mismo ángulo. Y este lado del triángulo es proporcional con el otro lado, que es el lado AB. El lado AE es proporcional con AC. Y si se fijan, los lados que son proporcionales forman el ángulo que ya conocemos. Entonces se cumple el criterio. Por el criterio, lado, lado, ángulo, lado. Entonces son proporcionales. Perdón, son semejantes. Si los triángulos son semejantes, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con sus ángulos? No, sus ángulos, ¿qué ocurre con sus ángulos? Ese ángulo de acá es compartido, es decir, que ambos ángulos son iguales. Y al ser semejantes, se cumple que los ángulos dentro de los triángulos que son semejantes son iguales. Entonces observemos, AC está opuesto al ángulo B. ¿Sí? Significa que el ángulo D es igual al ángulo B. ¿Por qué? Porque está opuesto al mismo lado donde está el lado AC y ya está sobre ese lado. Ahí está. Entonces son iguales. Sí, entonces como el ángulo B es igual al ángulo D, ¿sí? Como el ángulo D, perdón, el ángulo B es igual al ángulo D, ¿qué pueden observar? Ángulo B igual al ángulo D. ¿Cómo son esos ángulos? Entre paralelas, ¿verdad? Como el ángulo B, ¿sí? Como el ángulo B es igual al ángulo D y pues tenemos los segmentos BC y DE, entonces DE, ¿sí? DE es paralelo a BC por ángulos correspondientes, ¿sí? Entre paralelas. Con el ángulo B igual al ángulo
D. Bueno, y ya demostramos entonces que el segmento DE es paralelo a ABC. Si se fijan, lo único que tenemos que utilizar, ¿verdad? Son semejanzas de triángulos. Todo está relacionado con semejanza de triángulos. Ok, ahora vamos a los lapicitos, ¿verdad? Así es. Vean que en el primer triángulo les dicen lo siguiente. En el primer ejercicio, ¿verdad? Que es el que exijo que resuelvan. Dice que en el triángulo ABC los puntos D y E están sobre el lado AB. Eso es lo que sabemos. Dice AB y AC respectivamente, ¿verdad? Significa que el punto D está sobre el segmento AB y el punto E está sobre el segmento AC. Y satisfacen los siguientes. Dice que AD, ¿sí? AD, es en razón de AB. Y AE está en razón de AC. ¿Cuál es la medida del ángulo? ¿Cuál es la medida del ángulo DEA? Es decir, el ángulo D. ¿Cuál es la medida del ángulo D? Justifica tu respuesta. ¿Cuál creen que sería la medida del ángulo D? Es similar a lo que hemos estado haciendo. Entonces, ¿cuál sería la medida del ángulo D? Eso me está diciendo, el ángulo DAD es el ángulo D. ¿Cuál sería la medida? Pero para eso tengo que demostrar que DE es paralela. Y para demostrar eso, tengo que demostrar que el triángulo ADE sea que sea semejante al ABC. Y al ser semejante vamos a obtener que el ángulo B va a ser igual al ángulo D por ángulos correspondientes y ya está. Entonces el ángulo D es igual a 56. Sí, así, pero tienen que demostrar que esos triángulos son semejantes. Y es el mismo procedimiento que acabamos de observar. ¿Estamos? Es lo mismo que van a hacer. Y de ahí solo van a decir que el ángulo D es igual a 56, pero tienen que demostrar que esos dos triángulos son semejantes. Así es. Ya ven que está sencillo. Sí, pues sí, porque ya venimos con bastante entrenamiento. Vaya, para que le tomen captura. Toma captura, eso. Vale. Ya, vale. Ahí le envían la captura a Enzo. Vale. Vaya, estuvo, ya. No te preocupes, no te preocupes. No, tranquilo. Solo que no utilice esas palabras porque está siendo grabado. Sí, 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 sí. Vaya. Entonces, si se fijan en el ejercicio, ¿verdad? Es parecido a este triángulo. Les dan un triángulo ABC y le dan los puntos D y E. Entonces solo van a demostrar, ¿verdad? Que este triángulo, el ADE, es semejante al ABC. Y eso ya se fijaron, estos mismos pasos van a seguir. Y luego van a decir que el ángulo B es igual al ángulo D. Pero ¿qué pasa con el ángulo B? Pues el ángulo B ya lo conocen, ¿verdad? Que es 56, ¿verdad? Aquí está. Es que está del lado ángulo lado. Entonces ya van a decir que el ángulo D es igual a 56. Pero tienen que hacer todo ese procedimiento para justificarlo. Simple, ¿sí? Y solo ese ejercicio se exige en ¿verdad? En esta parte. ¿Ok? Veamos.
Veamos, dice en el segundo, en el triángulo FGH, FGH que es el grande, ¿verdad? PQ, P y Q, ¿verdad? Están sobre los lados HG. Y HF respectivamente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces significa, ¿verdad? Que P está sobre HG y Q está sobre HF. Bueno, ¿satisfacen qué? Vea, HP es proporcional a HG al grande, ¿verdad? Igual da la misma razón de proporcional el lado más pequeño que es HQ con el más grande que es HF y así tienen que hacer la relación. ¿Cuál es la medida del ángulo H? Veamos desde H, GF. Les piden el ángulo G, ¿verdad? Ese es el que le están pidiendo, el ángulo G, en el vértice G. Justifica tu respuesta. Para eso tienen que conocer el ángulo P. ¿Y cómo van a encontrar el ángulo P? Conocen dos ángulos dentro del triángulo PQH. ¿Cómo, no, ¿cómo encontramos el ángulo que está ahí? ¿El ángulo P cómo se encuentra? Solo le restan a 180, le restan 40 y 35 grados. Pues sí, ya encuentran el ángulo P. Y de ahí va a ser correspondiente entre paralelas cuando demuestren que esos triángulos van. Ah, ¿cómo? No. Van a restarle a 180, le van a restar 40 y 35. Porque recuerda que los ángulos internos. Sí, restan los 40 y restan los 35. Ajá, 75 menos 180 les va a dar 105. ¿Verdad? Entonces el ángulo P vale 105. Entonces el ángulo G, cuando demuestre que son semejantes, les va a dar 100, ajá, 105 el ángulo G. Exacto. Y en el 3 les piden que en el triángulo ABC los puntos D y E estén sobre los triángulos AB y AC respectivamente. Y mire, satisface lo mismo, ¿verdad? De que AD en razón de... no, pero este es diferente. Ese es el que en la clase... Esto es como la clase anterior, ¿va? Esto es como la clase anterior. La clase pasada, mire, el segmento desde A hasta D es con DB. Es en razón de proporción, ¿verdad? Es proporcional. AD con DB y AE con EC. Comprueba que AD es en razón de AD con DB y AE con AC. Ok. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ahí? Ahí van a utilizar lo de la clase anterior. ¿Sí? Sí, yo sé que tú no sabes, por eso solo te pido que hagas el primer ejercicio. En realidad ese es el que pido que hagan, ¿verdad? No, solo el primero. Ese es el que exijo, pero si ustedes quieren hacer los tres, está excelente. Vale, entonces lo que tienen que utilizar es lo de la clase anterior. Ver que el segmento AD es la suma de AD con, con BD. Vale. Entonces ahí van haciendo eso. Ahí van, con eso van a ir jugando. Vaya, vaya, excelente. Muy bien, me llega. Les recomiendo que se vayan de acá. Tienen que irse de la comprobación a comprobar de que, vaya, se los voy a escribir para que vean cómo tiene que ir. Sí,
No se puede. Con que a las 8 deberían de ser. Y yo por considerado lo pongo así. Sí. Vean, yo, para los que lo van a hacer, yo recomiendo que se vayan de acá para acá, ¿verdad? Demostrando de que tomen cierto esto, ¿verdad? De que AD entre A, ajá, de manera inversa, de que AD es AB igual a AE entre AC y demuestren lo que, ajá, que se vayan al lado contrario, es más fácil. Si no, pues igual pueden partir de acá para allá, ¿verdad? Pero yo lo veo más fácil de acá para acá. Ujú. Porque esto es lo que ya nos dan cierto, ¿verdad? Y quieren que comprobemos esto. Pero si base a lo que queremos comprobar, llegamos a lo que nos dan ya cierto, entonces significa que es lo mismo, ¿verdad? Que se cumple. Ujú. Vale. Entonces, Enzo, para comenzar, en el cuaderno de ejercicio, yo te voy a pedir lo siguiente. Ujú. En el cuaderno de ejercicio, lo están viendo, ¿verdad? ¿Sí? Cuaderno de ejercicio noveno, no lo veo, aquí está.